letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos, como todos los miércoles, aquí frente a ustedes para compartir nuestras reflexiones y participar de algunas ideas que nos gustaría compartir con toda nuestra audiencia y que lo realizamos específicamente el maestro Sergio Becerril Calderón y un servidor a manera de diálogo entre nosotros. Pero quisiera señalar que si ustedes quieren compartir sus ideas o llamarnos la atención o informarnos de algo, comuníquense al 442-192-1200. 442-192-1200. También los invitamos a escucharnos por radio, a vernos en la televisión, que también tenemos la emisión en radio por internet o la emisión de televisión por internet. Quisiera señalar y agradecer a Emanuel Villagrán, que siempre nos está apoyando, e informarles a ustedes que nos pueden volver a ver, volver a escuchar, si es de su interés, el próximo sábado de 5 a 6 de la tarde, y así es en cada ocasión. Los miércoles hacemos el programa en vivo y los sábados se retransmite. Y en ese sentido, bueno, pues también tenemos que agradecer a nuestro equipo técnico, que está integrado por Arturo Arteaga, Paola Arzate, Israel Araujo, Carlos Bravo y Alberto Espinosa, que nos hacen posibles estas emisiones, además de a gente que está atrás de toda esta parafernalia electrónica que nos posibilita llegar ante ustedes. Y sin más preámbulo, quiero saludar a algunas personas que nos están siguiendo en varias partes del estado o en varias partes del país o incluso en algunos lugares fuera del país. Particularmente me interesa, no voy a decir nombres, pero particularmente me interesa agradecer a nuestros amigos que están en los puestos de periódicos y desde ahí semana con semana nos están siguiendo y desde luego nos apoyan también enviándonos información que tienen ellos de primera mano por encontrarse en el lugar donde se encuentran. También contamos con amigos en varias partes del mundo, no digo que no contemos igual con enemigos, pero ahora me refiero a los amigos, a quienes les enviamos muchos saludos y pues sin más preámbulo, saludo a mi amigo Sergio Becerril, muy buenos días y damos inicio. Hola Gonzalo Guajardo, buenos días. Cuando uno cita como referencia de un texto a alguien o en el desarrollo de algún tema, esas referencias, esas citas, tendrían que ser consideradas como nuestros amigos. También, desde luego. Como nuestros amigos porque con quienes estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero también tenemos que saber, tenemos que reconocer a aquellos que no comparten nuestras ideas, que están en contra de nuestros propios referentes y al estar en contra de nuestros propios referentes también se oponen a lo que nosotros tratamos, a lo que nosotros desarrollamos. Y bueno, es válido y me parece que es muy importante. Pero tú has citado en varias ocasiones, por ejemplo, a Francis Bacon del siglo XVI. ¿Dices que a él lo felicitarías también o te dirigirías a él ahora? Pues no me refiero precisamente a felicitarlo porque pues... Ya no puede tener felicidad. No, ya todo en él ha encontrado la satisfacción.
La satisfacción plena es la muerte, la no conducta. Y entonces cuando uno está vivo, pues uno tiene que responder siempre a necesidades. Siempre uno responde a la falta. Y entonces, como nos faltan todavía muchas cosas que aclarar, seguimos viviendo para aclarárnoslas. Y yo me refiero a que es importante saludar a los amigos y saludar a los amigos desde lo que han contribuido en nosotros para formar el pensamiento que tenemos. Si tú recuerdas, y me gustaría que hicieras un recuento de lo que hemos hablado durante el 2022, y hemos hablado, Gonzalo, de temas que me parece son de mucha actualidad y que nos comprometen a recuperar teórica e históricamente una comprensión del mundo. A lo mejor es muy pomposo decir una comprensión del mundo, pero por lo menos colocar en la palestra temas que nos están jaloneando permanentemente en las noticias, que nos están jaloneando permanentemente en fenómenos sociales de los cuales tenemos que dar cuenta. Estoy de acuerdo y me gustaría incluso señalar cómo en el recuento, nada más de los programas que tú y yo hemos desarrollado en el 2022, hay diferentes perspectivas o diferentes ópticas. Por un lado, una perspectiva nacional o internacional, no sé cómo llamarlo, al hablar, por ejemplo, de presupuesto a universidades públicas y centros de investigación, o al hablar de la violencia como manifestación de un largo padecimiento de la humanidad. Está ese tipo de temas que hemos abordado, pero también hay otros temas que hemos trabajado, dijéramos, aquí más en la vida cotidiana del estado de Querétaro, como por ejemplo, aquí entrevistamos a la cabeza de la banda Vivace, una banda musical de niños, ¿no? Aquí entrevistamos también a unos compañeros que en Querétaro están desarrollando todo un programa de seguimiento a propósito del cuidado del agua, ¿no? Sí. Aquí en Querétaro nos hemos estado preguntando también cómo está la situación, por ejemplo, en referencia al arte. ¿Cómo viven los artistas aquí en Querétaro? Entonces, hemos tenido a lo largo de 27 programas que tú y yo hemos comandado aquí en Tetras, hemos tenido efectivamente una visión disímbola en el sentido de que unos programas, repito, han sido para ver el panorama mundial o nacional, mientras que otros han sido para regresar a nuestra casa inmediata, nuestro Querétaro. ¿Sí? Y desde ahí hemos estado tratando de seguir la pista. Y justamente hoy me parece que seguimos en esta lógica y nos preguntamos, una pregunta, perdón por la redundancia o la repetición, un cuestionamiento que hemos tenido desde hace muchos años, tanto aquí frente a las cámaras como también en nuestra práctica docente cotidiana, y es la relativa a cuál es la actualidad del marxismo o del socialismo en el siglo XXI, ¿no? Y esto es un tema muy, muy escabroso, pero hoy queremos abordarlo justamente por lo escabroso, porque todo parece haberse transformado de manera tal que estamos invitados a abandonar algunos temas o a abandonar algunas ideas para abordar hoy otros en su novedad, ¿no? Sin embargo, algunos temas, algunos
puntos se quedan ahí pendientes de nuestra revisión, simplemente para hacer conciencia de eso y de una buena vez, si nos convence, meter al closet a todas esas cosas o tirarlas por la ventana. Me parece, sí, muy interesante. Sin embargo, considero que puedes estarte olvidando de algunos temas que un vecino diría están junto con pegado. Hemos discutido, hemos hablado sobre la modernidad, Sí. sobre la hipermodernidad, la posmodernidad. Hemos discutido y hablado sobre la blanquitud y hemos colocado hechos, fenómenos que nos puedan ayudar a comprender estos conceptos que serían conceptos huecos, vacíos, si no tuvieran esos referentes, esos hechos históricos, esos fenómenos sociales para poderlos comprender, para poderlos entender. Hemos hablado de la educación en este país, de la educación en Occidente. Nos hemos hecho preguntas muy importantes acerca del sentido de la escuela rural, por ejemplo, en el país, ¿no? Nos hemos preguntado también acerca de, por ejemplo, de la reunión que hubo hace relativamente poco tiempo entre las tres cabezas de los tres países de América del Norte, ¿no? La cumbre de las Américas. Nos hemos hecho preguntas acerca de la explotación infantil. ¿Cómo hemos estado viendo este tema? Nos hemos hecho preguntas acerca del sentido del suicidio y su prevención o sus causas. En fin, en efecto, el panorama que hemos abordado es extraordinariamente amplio. Bueno, pero para eso, para poderlo recuperar, pues están los programas mismos que hemos hecho, ¿no? Sí. Y que ojalá que en algún momento pudiéramos echar mano de ellos nuevamente, no tú y yo, sino nuestra audiencia, si pudiera echar mano de ellos sería formidable. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros quizás pudieran pensar que hemos abandonado los temas de política, los temas de confrontación cultural o de pensamiento cotidiano. No, 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 no. Me parece que los temas que tratamos son temas que dan sustento a las acciones, a los fenómenos sociales que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esos puntos son los que tenemos nosotros que recuperar, discutir y poner sobre la mesa. Entonces, cuando tú me dices el marxismo, yo te digo, ¿de qué marxismo me hablas, Gonzalo? Un tema para tratar hoy, cuando la mundialización pareciera haber olvidado a Marx y a Lenin, a Engels. ¿Por qué retrotraer un tema que para los estados-nación, para los representantes de los gobiernos actuales, en ocasiones, muchas veces, los apenan? Es decir, se quieren esconder debajo de la mesa para no citar a Marx o para olvidar la experiencia del marxismo. Cuando en realidad estamos viendo en el mundo que hay muchos representantes que asumen el poder del Ejecutivo, lo hacen no en el nombre de Marx, pero sí en el nombre del socialismo o en el nombre de la izquierda. Pareciera ser que estamos con Marx o en contra de Marx, pero nunca sin Marx en la política. Sí, aunque sin duda por la forma de actuar y de pensar, con bastante frecuencia cuando nos referimos a algo, lo hacemos
mentando a quien ha hecho cabeza, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, hablamos de una corriente de pensamiento, de una forma de acción, de una comprensión de la realidad que adjudicamos al señor Carlos Marx, y por eso hablamos de marxismo. Pero en realidad, una vez que el autor principal ha dado a luz aquello que quiso hacer, ya deja de pertenecer a él, ¿no? Es como decir, tú tienes tus hijos, es decir, proceden de ti, pero una vez que ellos comienzan a desarrollarse, ya son ellos. Claro. Y tú tienes que hacerte a un lado. Repito, simplemente por cierta comodidad seguimos hablando de marxismo y por lo tanto haciendo referencia a Marx, pero más bien tendríamos que entender el movimiento social, cultural, político, económico que hoy vemos, por decirlo de alguna forma, a consecuencia de aquello. Hay la narrativa política recurrente, dice el liberalismo, ¿Sí? los neoliberales. Y tendríamos que encontrar las raíces de ese neoliberalismo o de ese liberalismo. Y específicamente, cuando nosotros hablamos de socialismo, tendríamos que remitirnos históricamente al Estado-República. Esa Revolución Francesa que tomó la bandera del positivismo, del liberalismo, para fundar una república y un Estado pujante que tendría que hacer justicia al pueblo, a la nación, frente al monarca. Esa es una postura política, una postura social y una postura revolucionaria. Pero resulta que una vez instaurado el Estado-República, un Estado que pareciera ser que levanta la bandera del orden, levanta la bandera de la justicia, levanta la bandera de la libertad, una vez instaurado y difundido en el mundo, pareciera ser que se olvida de ciertos preceptos libertarios, de orden, de justicia, de progreso, de igualdad, y entonces reprime, controla, regula, explota, y entonces se olvidan los referentes del liberalismo, de la crítica fundada que hacía el socialismo, como otra alternativa de orden, de organización del Estado para el mundo. No pudo. Ganó ese fundamento positivista, ganó ese fundamento liberal frente a la propuesta de organización que denunciaba precisamente lo que estaba detrás de un orden basado en producción, basado aparentemente en justicia, y cuestiona severamente a este Estado, y entonces eso no les gusta mucho a quienes son defensores del liberalismo, del positivismo, del neopositivismo. Discúlpame que esté hablando en términos gruesos, pero es una forma de explicar solamente una historia en donde pudo más, teórica e históricamente, pudo más el liberalismo y la fundación de este Estado-República, de estos Estados-nación modernos, y fueron relegando a otras alternativas de sociedad. Y esas otras alternativas de sociedad que lograron fundarse, instaurarse como Estado, han sido severamente cuestionados, e incluso no solamente cuestionados, sino han sido bloqueados
para que no desarrollen todo su potencial económico y todo su potencial político. Y entonces el socialismo, como experiencia de Estado, Gonzalo, ha sido cuestionado históricamente. Ha sido cuestionado severamente y principalmente no en lo económico, sino ha sido cuestionado en su organización social, en sus confrontaciones políticas. Sí, estoy siguiéndote y me podría expresarme de acuerdo con lo que estás diciendo, pero necesito también hacer alguna puntualización, que efectivamente ese cuestionamiento o esa negación de los beneficios de movimientos o de sentidos plurales de socialismo, han sido pronunciados, repito, esos cuestionamientos, esas negaciones, han sido pronunciados precisamente por los dominantes, los que han quedado al frente. Exactamente. ¿sí? Y desde luego, como ellos quedaron al frente y eliminaron de alguna manera al monstruo del socialismo, o como ahora nos convoca el tema, al monstruo del comunismo, entonces señalan el socialismo, señalan al comunismo justamente como una aberración de la humanidad. Pero por eso no podemos quedarnos precisamente en la pugna inmediata que se da, por ejemplo, entre representantes del capitalismo y representantes del socialismo, sino tenemos urgencia de revisar el proceso histórico, qué es lo que ha venido señalando, cómo se ha venido dando el movimiento histórico, social, global. Y yo podría decir, en este sentido, que las luchas por hacer valer tus propios intereses, tus propios derechos, han sido unas luchas que han tenido diferentes etapas o diferentes fases, comenzando con la época esclavista, en que efectivamente solo se veía a los señores, a los dueños, y el resto no eran ciudadanos, no eran en muchos casos ni siquiera seres humanos, y quedaban simplemente relegados a la imagen de los esclavos. Después vinieron los dueños de la tierra, los grandes terratenientes, los señores feudales, que eran los que importaban, pero el resto de la gente que estaba, dijéramos, compartiendo o conviviendo con ese entorno, ni siquiera eran vistos como ciudadanos, eran vistos como siervos, eran vistos como trabajadores, y se acabó. Después llega, por ejemplo, toda la época del liberalismo, de la industrialización, etcétera, y entonces donde se ve el ejercicio del poder es precisamente en el manejo del dinero, y entonces todos los pobres quedan también relegados. De suerte que la historia manifiesta siempre un proceso donde se va de una condición a otra condición, a otra condición y a otra más, pero va sugiriendo transformaciones, cambios, hasta que podemos llegar al siglo XXI, y desde aquí podemos echar una mirada retrospectiva para ver cómo se ha movido esta realidad, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, así es como yo considero que podríamos efectivamente abordar el análisis, porque abordar el análisis meramente diciendo, tenemos un partido político y otro partido político, se abrió el proceso electoral y ¿quién ganó? Pues entonces ya vimos la historia. No, vimos tan solo un fragmento de la historia. Tenemos que entenderlo realmente de manera sucesiva. En su proceso histórico, sí. en sus contradicciones. Exacto. Sí. Pero yo ahí te podría decir que eso es lo que parece que importa. ¿Qué partido gana? Ajá. ¿Y qué partido gana y quiénes son sus representantes? Y no importa tanto qué raíz política tienen, qué posicionamiento social llevan.
Y yo no podría concebir teóricamente y no podría concebir ideológicamente un bloque entre partidos, no sé, Dilos. el PAN, el PRI, sí, el PRD, Movimiento Ciudadano, como un posicionamiento político frente a un Morena, a un Partido Verde, a un PT. Y aún que estos partidos tratan de jalarse al Partido Verde, al PT, para contrarrestar la fuerza política que tiene Morena. A ver, en concreto, eso sería inconcebible, ¿no? No sé qué pudiera hacerse en la licuadora cuando tú metes a estos partidos, le mueves, se funden, se fusionan, ¿y qué va a salir? ¿Qué va a surgir? Difícil encontrar sus raíces históricas, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo burdo, Gonzalo. No burdo, pero sí inmediato, ¿no? De nuestra realidad política inmediata como mexicanos. Sí, y cuando tú me hablas de marxismo o me hablas de socialismo, yo encuentro perfectamente su origen, las condiciones en las que surge, encuentro su desarrollo y encuentro sus fines, sus finalidades. Lo encuentro con mucha claridad. Pero en el siglo XXI, cuando tú me hablas de socialismo, no encuentro, me cuesta trabajo hacer su árbol genealógico, encontrar sus raíces de cómo y bajo qué conceptos, bajo qué filosofía, bajo qué fines políticos están propugnando para estar en una contienda política y aspirar a gobernar. Bueno, yo quisiera señalar, tú no lo has sugerido siquiera, pero un poco en un ejercicio de curarse en salud, Sí. Que la mezcla de partidos o de ideologías para fundar una perspectiva es algo relativamente frecuente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la pureza de pensamiento, la pureza de intenciones, la pureza de acciones no es algo de la cotidianidad. Eso está nada más en la mente, por decir algo académica o algo así. Pero la vida diaria nos lleva justamente a pronunciarnos a favor de esto, en contra de aquello, y al rato es posible que volteemos la tortilla y nos pronunciamos a favor de lo anterior y en contra de lo que habíamos aprobado, etcétera, etcétera. Esto es la realidad humana, pero por eso me interesa hacer la revisión histórica para ver desde hace 25 siglos cómo nos venimos comportando, al menos occidentalmente. Pero bueno, creo que es algo que tenemos que hacer. Sin embargo, pues no tenemos todo el tiempo para abordar con precisión, con detenimiento, todos estos cuidados. Nada más me interesaría, para finalizar mi participación ahorita, señalar que el terreno de la política siempre es un terreno de la praxis, no de la teoría. Puede estar apoyándose en la teoría, puede estar apoyándose en la conceptuación, pero siempre es inevitablemente un asunto de la praxis. Esto significa del comportamiento del ser humano, ¿no? De la toma de decisiones inmediata que desarrolla. Entonces, vamos al corte, a la identificación del programa y regresamos a ver qué sale. Ándele. Bueno, pues regresamos
Te comentaba, Gonzalo, creo que se pone mejor nuestro diálogo cuando estamos fuera de cámaras. En el entretiempo, sí. En el entretiempo. Sí. Nos acaloramos un poquito. Sí. Pero dicen que en el pleito de comadres salen las verdades. Así es. Y dicen que tú y yo... somos comadres o compadres, según cómo se vea. Bueno, pues entonces creo que tendríamos que nuevamente, Gonzalo, replantear lo que en el intermedio estábamos hablando. ¿Dónde queda el marxismo y qué características tendría este socialismo del siglo XXI? Con aquellos representantes que levantan esa bandera socialista o en términos así generales, con esa bandera de izquierda. ¿Qué características? Ya no está el marxismo puro, el marxismo-leninismo, con las experiencias de la Unión Soviética o con las experiencias de Alemania o con las experiencias de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, o ya no está las posturas o los posicionamientos de izquierda con la China de Mao. Yo no entiendo mucho dónde quedaron esos rastros. Y sin embargo, se sigue haciendo referencia a ellos. Decíamos en la introducción del programa, ¿quiénes son los amigos con quienes estamos de acuerdo? Y quiénes son aquellos con los que no podemos coincidir y no son tan amigos de nosotros, para citarlos o para apoyarnos en ellos y tener un fundamento claro hacia dónde dirigirnos como fines o finalidades que no son de ninguna manera académicas o teóricas o finalidades meramente políticas, partidistas, sino tienen fines trascendentes apoyados en una filosofía y en un posicionamiento político muy claro. Sí. Fíjate que hace 2, 3 días, escarbando entre mis cachivaches, me encontré varias fotografías. Una de ellas, de esas varias fotografías, fue una foto de mi madre, cuando ella era una jovencita de 22, 23 años, ¿no? Y la recordé, porque yo no la conocí a esa edad, pero la recordé y me puse a pensar en cuánto le debo a ella, a haber participado de vida con ella, también cuánto la rechacé, en fin. Y me di cuenta, más allá de poder hacer una recapitulación de mis sentimientos con mi madre, me di cuenta de que efectivamente, aun cuando yo la rechazara rotundamente, soy parte de mi madre. ¿Sí? Soy parte de ella. Ella me fraguó, ella me concibió, ella me educó. Y entonces, bueno, hoy puedo a mi edad y en mi posición renegar de ella, pero no puedo renegar de todo lo que sembró en mí. De la misma manera, podríamos nosotros hoy estar revisando nuestra historia social, nuestra historia nacional, y podríamos decir que estamos de acuerdo con tales o cuales figuras nacionales y en desacuerdo con tales o cuales otras figuras nacionales, pero sin duda a ellos les debemos esto que somos hoy, ¿no? Y en ese sentido, repito, me parece que es indispensable no hacer un recuento académico, pero sí una reverberación emocional y práctica de lo que hemos entendido de ellos, de los que nos han formado, y de cuáles son las huellas que nosotros como sociedad han venido dejando, ¿sí? Cuando
hablamos de recuperar a Marx, pues, ciertamente no vamos a ir a desenterrarlo o algo así, ¿no? Sino recuperar sus conceptos, sus perspectivas y parcialmente incluso sus alegrías y sus sentimientos de frustración. Y así con cualquier otro, con cualquier otro. En este sentido, me parece que si hablamos de marxismo, tal vez sea abusivo decir que estamos recuperando el pensamiento de Marx, el pensamiento de Engels, el pensamiento del Partido Comunista. Tal vez sea abusivo, pero sin duda, es un ejercicio humano obligado siempre voltear hacia atrás, ver qué nos está sosteniendo, ver qué vamos abandonando. Pero igualmente tenemos que voltear hacia adelante para ver hacia dónde podemos ir, hacia dónde queremos ir, qué metas nos estamos poniendo consciente o inconscientemente para la vida. De otra forma, la existencia humana se limitaría a un aquí y un ahora que es sumamente estrecho. O sea, ¿este instante es lo único que importa de la vida humana? No, porque este instante se debe a toda una historia y este instante responde o es parte de una respuesta que estamos construyendo para caminar hacia tal lugar. Y hay muchos que hablan en el nombre de esa propuesta, de esa proposición. De instantaneidad. La instantaneidad. Ajá. Y la promueven y la promueven. Y a ellos no les interesa la recuperación histórica. Uh-huh. Los procesos históricos en los que hemos venido participando o no participando como forma de participación, y de esa manera nos colocan aquí y ahora, y solamente importa este aquí y ahora sin contextos, uh-huh, sin procesos históricos, uh-huh, porque quedarse en el aquí y el ahora no avisora fines trascendentes, uh-huh, no avisora lo que tú has venido aquí a discutir con utopías, uh-huh, no avisora mundos mejores, uh-huh, lo que avisora es el aquí y ahora, el instante, uh-huh, y disfrutarlo y tomarlo como si fuera el último suspiro. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ahí también hay ciertas intenciones, ciertos intereses que dan jugosas ganancias, no solamente de poder, sino jugosas ganancias económicas, uh-huh, para promover esa idea. Y cuando hablamos de Marx, cuando hablamos de Engels, y fíjate que me cuesta trabajo no aceptarlo, decir, hablar de Marx, hablar como que algo que está en la palestra, en la vida cotidiana, y parece que hoy tenemos cierta prohibición, uh-huh, o cierta vergüenza sí, por asumir, uh-huh, una discusión sobre Marx, sobre Engels, sobre Lenin, y colocar en la actualidad preferible hablar de izquierda, preferible hablar de derecha, o preferible a hablar de partidos políticos y de representantes que tienen un proyecto de nación y que ese proyecto de nación no quieren discutir o no quieren hablar abiertamente de quiénes o a quiénes representan, quiénes le dan sustento. Y es un sustento, pues necesariamente, Gonzalo, por mi formación, yo te diría, un sustento necesariamente teórico, uh-huh, filosófico, porque es lo que fundamenta a un partido político, es lo que fundamenta una concepción del mundo, es lo que fundamenta la ideología, es lo que fundamenta tu actuar, tu práctica. Y lo sepas o lo ignores, tiene que ver necesariamente con tu actuación
y con tus puntos de vista y con la manera en la que te asumes en tu práctica social. Sí, aunque... Inevitable, ¿eh, Sí, Gonzalo? y yo, obviamente por mi formación también, soy una persona que voltea con mucha frecuencia a la teoría, ¿sí? Sin embargo, precisamente este espacio que hoy nos ocupa, Tetras, ha sido escenario, por ejemplo, de gente a la que hemos invitado para que nos venga a hablar, nomás por dar un ejemplo, del agua. ¿Sí? ¿Y qué nos puede importar el agua? Ellos dicen, los que hemos invitado dicen, nosotros estamos trabajando para formar leyes a propósito del cuidado del agua. Hemos estado trabajando para armar estructuras que nos posibiliten la recuperación del agua. Hemos tratado de establecer políticas que impidan que se desperdicie el 40% del agua potable que recibe el estado de Querétaro, etcétera, etcétera. Es decir, estos invitados nuestros que han venido a hablarnos del agua han hablado de un futuro que se presenta doble, porque por un lado es riesgoso, es muy peligroso que si continuamos con las prácticas que tenemos hoy, podamos garantizar la vida de nuestros sucesores dentro de 20 años, ¿sí? Pero a la vez también es muy promisorio porque dice, si hacemos esto otro, si ponemos las manos en acción sobre de esto, podemos garantizar alimentos, podemos garantizar la sobrevivencia de la agricultura, podemos garantizar que nuestros hijos tengan cómo vivir. Entonces, justamente estamos construyendo futuro, pero estamos también igualmente echando la vista hacia atrás para decir, de esto venimos. Tal vez sean irremediablemente caducos Marx, Engels, Lenin, ya que son nuestros temas de hoy, pero sin duda ellos nos han dejado grandes muestras de compromiso y de comprensión de la realidad, ¿no? En ese sentido, yo no podría simplemente cerrar la puerta detrás de mí para ya no dejar pasar esos fantasmas de Marx y de Engels a nuestros días. ¿Por qué fantasmas, Gonzalo? Existieron realmente. Lo que propusieron fue muy concreto. Tú dijiste hace rato, muy práctico. Fueron concretos. Estuvieron en los debates, en las discusiones con Hegel, con Feuerbach, y ellos también retrotrajeron, ellos abrevaron de filosofías para poder concretar su propuesta y expresarla. Ese quizás fue su delirio, pero ese delirio se convirtió en teoría, porque juntó los delirios de muchos. Y en praxis. Y en praxis, sí, claro. Sí. Y entonces, pues, ¿por qué fantasma? No es un fantasma. ¿Por qué fantasma? Porque tú me estuviste insistiendo en que era un fantasma en Europa. Y yo decía, no es un fantasma. Es un referente. Es una proposición histórica. Es una proposición teórica. Es considerada por muchos proposición científica. Y esa propuesta existe como una alternativa. Y yo te digo, frente a esa alternativa, frente a ese proyecto, ganó otra perspectiva filosófica, otra perspectiva política, otra perspectiva económica. Ganó y fue la que contribuyó a que en el mundo hicieran referencia en el nombre de la libertad, en el nombre de la igualdad, en el nombre de la justicia, en el nombre del orden, en el nombre del progreso, y esa proposición está vigente o se ha ido modificando a conveniencia y ha ido ganando muchos adeptos
y ha venido también ganando muchos detractores o muchos críticos. Pero desde esas perspectivas se ha organizado el Estado moderno y sigue en pugna el Estado moderno tratando de manifestarse políticamente en un proyecto de Estado, en un proyecto de nación. Has preguntado por qué fantasma. Desde luego no es la pregunta fundamental, pero tomarla nos da pie para caminar en otros rumbos, ¿no? Y fantasma, sin duda, tiene que ver en mucho con la fantasía. Son conceptos hermanos y la fantasía es como la actividad del deseo, la actividad del terror o del miedo para aceptar o rechazar cosas, para imaginarse, suponer tales y cuales cosas. Y el fantasma es algo así como la personificación muy concreta justamente de esa fantasía. Sí. Entonces, tú dices, ando viviendo todo este tiempo con la idea de lograr tales y cuales cosas y de repente me parece soñar o me parece ver en mis sueños despierto, me parece ver esto y esto y esto. En ese sentido, el comunismo, como bien lo señalaba el manifiesto del Partido Comunista al inicio, el comunismo se presenta como un fantasma que recorre Europa. Pero un fantasma en el sentido de esta personificación o actualidad de eso que nos asusta o bien que deseamos. ¿Sí? Sí. Cualquiera de las dos cosas. Es decir, el fantasma representa lo que rechazamos, pero simultáneamente representa a lo que aspiramos, lo que andamos buscando. Y por esa razón podríamos nosotros decir que el fantasma del comunismo o el fantasma del marxismo o el fantasma del socialismo está aquí presente. No nos deja descansar, no me deja descansar, no me deja dormir a pierna suelta, abandonando u olvidando todo, sino que siempre estoy a la expectativa pensando, ¿y si pudiéramos vivir así? Si pudiéramos lograr esto, si pudiera la gente disfrutar esto otro, siempre, siempre. Sí, como un deseo. Sí. Proyectado para no sé cuándo. Sí, pero este fantasma lo estás planteando como ese fantasma persecutorio norteamericano. Ellos tienen la obsesión de protegerse, de no dejar llegar a una perspectiva como el comunismo. Sí. Y ellos invaden países, someten países, bloquean económicamente a países para concretar su obsesión persecutoria, es delirante, de ese fantasma. Sí, pero me estás hablando de una tradición cultural que es la propia de los anglosajones. ¿Pero por qué tradición cultural? Cuando ellos están ignorando la existencia de estos que tú estás haciendo referencia. Es que yo iba a hacer referencia a otra tradición cultural que es, por ejemplo, la francesa. Sí. Los franceses hace algunos años, no sé, 80 años, ¿sí? Inventaron un personaje para sus cómics que es Fantômas, pero en México lo conocemos como Fantomas. Sí. Fantomas. ¿Y quién era Fantomas? Justamente un hombre de las tinieblas, un hombre oscuro, pero que andaba tratando de generar una sociedad justa, de justicia, de igualdad. Es decir, efectivamente, una comprensión anglosajona
cultural del mundo piensa en el fantasma como un delirio persecutorio, pero otras culturas piensan en el fantasma como precisamente la construcción de alternativas, ¿no? Por eso estoy trayendo a colación la imagen de fantomas. Por lo pronto, ese fantasma que anda en Europa y yo diría que anda mucho en Latinoamérica, ese fantomas nos está diciendo que ese socialismo del siglo XXI no es el delirio marxista, leninista. Del siglo XIX. Del siglo XIX. Claro que del no, siglo y no XX. debe ser, porque entonces querría significar que nosotros seguimos allá anclados y no tenemos capacidad de construir unas ideas diferentes de nuestra realidad. Y el siglo XXI tiene derecho también a buscar sus propias alternativas. Sí, pero nos asustan con el petate del muerto. Exacto. Porque nos están diciendo que ese fantasma es el fantasma de la Unión Soviética. Ajá, sí, sí. Es el fantasma de la Alemania del Este. Sí. ¿Verdad? Sí. Y entonces nos asustan. Y ahora nos asustan con el fantasma de Venezuela. Sí. Hay que buscar el fantomas de América Latina. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer dialogar con ustedes. Gracias. Hasta pronto. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.